Me toca en esta mañana a mí presentar la palabra para este día domingo y es un placer hacerlo. Em, no es lo mismo que estar en persona con ustedes allí en el templo, pero bueno, estamos en el mismo espíritu y al final eso es lo que importa. Yo estoy recluido en Mosaico por, por COVID, pero estoy bien, gracias a Dios. Gracias a todos ustedes por sus oraciones también, sus mensajes, su muestra de cariño. Em, y que sepan que estoy bien, la estoy pasando muy bien, estoy viendo mucho Netflix y estoy leyendo también, etcétera, pero más que nada Netflix, no les voy a mentir, sí, y otras, otras cosas. Um, no tengo intención de aburrirles mucho hoy no les voy a aburrir mucho, otras veces sí, pero hoy no. Voy a tratar de ser breve, sé que no es muy dinámico hacer una presentación así por Zoom, así que quiero que vayamos directamente a lo que nos convoca, ¿sí? En esta mañana. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Daniel, el libro de Daniel capítulo 3, ¿sí? Pero antes de entrar ahí, quiero que hablemos un poco del contexto de lo que estaba pasando en el libro de Daniel cuando comienza capítulo 1 y capítulo 2. Que pongamos un poco de contexto. Estas historias son muy conocidas por todos, son historias que todos manejamos al 100%, casi siempre, en nuestras iglesias, y son historias que todos hemos escuchado una y otra vez, así que no es nada diferente lo que vamos a ver hoy, simplemente vamos a refrescar ideas y conceptos que ya tenemos, ¿sí? En el capítulo 1 de Daniel está resumida la historia, está contada la historia de cuando el imperio babilónico está extendiendo su imperio, sí, está extendiendo su territorio y conquistan Judá y eh, llevan cautivos con ellos a jóvenes. El rey Nabucodonosor había pedido que llevaran jóvenes de los mejores capacitados del reino de Judá, jóvenes que estuvieran muy bien físicamente, que fueran de buena apariencia, que fueran jóvenes sabios, que fueran jóvenes preparados, y que se les enseñase a ellos el lenguaje babilónico y la filosofía babilónica y las ciencias babilónicas, etcétera. Y también el rey Nabucodonosor pidió que a esos jóvenes se le apartase una porción de comida diferente que el resto de las personas, y era la comida que el rey destinaba a sus dioses, ¿sí? Y todos conocemos la historia de que Daniel propuso en su corazón, con Misael, Ananías y su otro amigo, habían dispuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces Daniel se acercó a la persona que estaba a cargo de ellos y les dijo que por favor no le diese de esa comida, sino que pues, durante un periodo de 10 días les diera solamente agua y verduras. ¿Sí? Todos conocemos la historia. La persona que estaba a cargo de Daniel y sus amigos aceptó y durante 10 días solamente les dio agua y verdura. Y al terminar los 10 días, eh, los encontró que estaban con mejor semblante y en mejor estado físico que todos los demás jóvenes que sí estaban comiendo de la comida que el rey había apartado para ellos. ¿Sí? A tal punto que cuando viene el rey Nabucodonosor a ver cómo estaban todos esos jóvenes que él había apartado para su servicio, dice que cuando habló con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los encontró 10 veces mejor que todo el resto de los jóvenes y que los encontró 10 veces más sabios, ¿sí? Que todo el resto de los jóvenes. Y eso básicamente es lo que resume el capítulo 1. Capítulo 2 del libro de Daniel habla sobre el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo. Dice que fue un sueño que lo perturbó mucho y que no sabía el significado. Y mandó a llamar a todos los sabios del reino de Babilonia para que interpretasen el sueño que el rey había tenido. Vinieron los sabios, vinieron sus adivinos, etcétera, y ninguno pudo adivinar el sueño del rey, porque el rey no solamente quería que interpretasen su sueño, sino que querían que lo adivinaran. O sea que el rey no le estaba diciendo qué había soñado y esperaba que ellos
interpretasen el sueño. Los sabios le dijeron: rey, es imposible que nosotros te interpretemos el sueño si tú no nos cuentas qué soñaste. Y el rey le dijo: ya les dije que si no me dicen lo que soñé y también lo interpretan, yo mandé a que los descuarticen, ¿sí? O sea, todo aquel sabio que no adivinara el sueño del rey, los iban a descuartizar. Como ningún sabio pudo adivinar lo que el rey quería, el rey Nabucodonosor mandó a matar a todos los sabios del reino de Babilonia, entre ellos a todo el grupo de, de la tribu de Judá que habían llevado en cautiverio, entre ellos Daniel y sus amigos. Cuando Daniel habla con la persona que lo fue a buscar para llevarlos a matar, le pregunta el porqué de tan drástica decisión. Y esta persona le cuenta a Daniel lo que el rey Nabucodonosor estaba pasando. Daniel habla con sus amigos y les pide oración. Le dice: chicos, por favor, oren. Esta es la situación y yo voy a orar para que Dios me revele el sueño y me revele su interpretación. ¿Sí? Pasa así. Esa noche los amigos de Daniel se quedan orando y Daniel esa noche recibe el sueño y recibe la interpretación. Al otro día habla con la persona encargada y esa persona lo lleva a Daniel frente al rey Nabucodonosor. Cuando está frente al rey Nabucodonosor, Daniel interpreta su sueño, o sea, adivina su sueño y le da la interpretación. Y el rey Nabucodonosor se quedó asombrado, ¿sí? A tal punto que puso en una posición de mucha eminencia, mucha permanencia a Daniel, y puso un decreto que todos debían adorar al rey de Daniel, al Dios de Daniel, y que toda aquella persona que no adorase al Dios de Daniel iba a tener un castigo. Y esto es lo que pasa en el capítulo 2. Llegamos al capítulo 3 y el rey Nabucodonosor manda a hacer una estatua, ¿sí?, que iba a ser el Dios del rey Nabucodonosor, y establece un decreto que toda aquella persona que al sonar de la música no adorase a la estatua del Dios del rey Nabucodonosor, iba a ser echada esa persona en un horno de fuego. Como todo rey, todo político, toda persona de influencia tiene siempre muchas alcahuetes, ¿sí? Dice que vinieron las personas que estaban cerca del rey Nabucodonosor, que eran unos magos también y adivinos, y le dijeron: rey, ¿acaso tú no diste un decreto de que toda aquella persona que no se arrodillase y no adorase la estatua cuando la música sonara iba a ser echado al horno de fuego? Y el rey Nabucodonosor dijo que sí. Entonces ellos le dijeron: hay 3 chicos judíos que no están siguiendo tus mandatos, tus ordenanzas. Y dice que el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo, y es lo que vamos a leer ahora a partir del versículo 13 del capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 13. Dice, voy a leer en versión NBI. Dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus estatuas. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentase el horno de fuego 7 veces más de lo normal. Hasta aquí. La historia la conocemos, ¿sí? Sabemos lo que pasa y sabemos lo que pasa después de esto. El resultado de esto es que el rey Nabucodonosor manda a buscar más soldados fuertes para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y los llevaran al horno de fuego y los arrojasen allí. Hasta el versículo 30, esta es la historia.
del capítulo 3. Pero cuenta que el horno de fuego estaba tan caliente que los soldados que fueron a echar a los chicos, al tener tanto calor el horno, cuando abrieron la compuerta, se murieron por el calor que había allá adentro. ¿Sí? El rey Nabucodonosor se va a su palacio y está mirando hacia el horno, y en el horno está pasando algo muy loco, y el rey Nabucodonosor se alarma y se asombra y manda a llamar a sus sabios y les dice: ¿acaso no echaron a 3 al horno de fuego? ¿Qué está pasando? Que estoy viendo 4. Y lo peor, el cuarto tiene la apariencia del hijo de los dioses. Entonces el rey Nabucodonosor, alarmado, viene al horno de fuego cerca de allí y manda a llamar a Sadrach, Mesach y Abednego y les pide que salgan. La historia cuenta que cuando salen Sadrach, Mesach y Abednego, ni siquiera un cabello de ellos estaba quemado, ni sus ropas, y que ni siquiera tenía olor a humo, ni siquiera olía a humo, no había nada que se había quemado de esos chicos. Y esto es una historia sorprendente. Dice que el rey Nabucodonosor hizo un decreto después de todo lo que aconteció, ¿sí? Y en el versículo 29 dice: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y el decreto que estableció el rey Nabucodonosor ese día era que toda persona que no adorase al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a sufrir un castigo, ¿sí? Y todo aquel que blasfemara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego también iba a sufrir un castigo. Y esto es una historia súper loca y a mí siempre me encantó. Siempre me llamó mucho la atención la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y lo del horno de fuego. Pero hoy el horno de fuego para mí toma un papel secundario, un rol secundario. Es un milagro fascinante. Pero para mí lo fascinante en la historia no es el horno de fuego. El horno de fuego es el resultado de lo que Sadrach, Mesach y Abednego hicieron, ¿sí? En el versículo 18, para mí se resume todo la historia y todo lo que pasó se resume para mí en el versículo 18. Y es en la respuesta que Sadrach, Mesach y Abednego le dieron al rey Nabucodonosor, ¿sí? Cuando el rey Nabucodonosor los enfrenta, los confronta, ellos le respondieron, ¿sí? Leemos desde el 16. No hace falta que nos defendamos de su majestad. Si se nos arroja en el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y el 18, pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Sí? Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, tenían una relación con Dios por lo que era Dios, no por lo que Dios podía hacer. ¿Sí? Y en esta respuesta lo dejaron sumamente demostrado. Mi pregunta es: ¿qué tipo de relación tenía Sadrach, Mesach y Abednego con Dios? Como iglesia, nosotros en este tiempo, en estas semanas pasadas, estuvimos en un estudio de 8 semanas, ¿sí? Del libro de espiritualidad emocionalmente sana, donde la tesis era poder conocernos a nosotros mismos más, para así poder conocer más a Dios. Y eso es la primera parte, ¿sí? Eso es una etapa. Yo creo que ya que pasamos esa etapa como iglesia, lo que tenemos que comenzar a hacer cada uno de nosotros en este momento es comenzar a definir para nosotros mismos qué es Dios para nosotros, quién es Dios para nosotros, ¿sí? Entonces yo te hago una pregunta hoy. Te voy a hacer varias preguntas, pero quiero que las reflexionemos, ¿sí? Y quiero que con tus palabras hoy pienses quién es Dios para ti. Y cuando digo con tus palabras, te pido que te saques de la cabeza todo lo que la Biblia dice de Dios, ¿sí? Y que te saques de la cabeza todo lo que las canciones que escuchamos esta mañana antes de este mensaje decían acerca de Dios. Y quiero que pienses en ti como persona. Y quiero que pienses en cómo habla Dani cada día. Quiero que pienses en cómo habla Dulce cada día.
Quiero que pienses en cómo habla Paloma cada día. Quiero que pienses en cómo habla Ada cada día. ¿Sí? Y quiero que pienses en tu propia persona y en tus propias palabras, sacando lo que aprendiste de la Biblia, sacando lo que aprendiste de tu cultura cristiana. Quiero que pienses, ¿qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Después, quiero que pienses, ¿qué estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Sí? Después también quiero que pienses, ¿por qué sirves a Dios? ¿Sí? Y después una pregunta súper básica, pero que todos tenemos que hacernos es, ¿te relacionas con Dios? ¿Por qué? ¿Sí? Repito las preguntas. Con tus palabras, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Por qué sirves a Dios? Y si te relacionas con Dios, ¿por qué lo haces? ¿Sí? ¿Tenemos las preguntas? Esas preguntas las van a reflexionar durante la semana. Esa es mi tarea para ustedes esta semana. ¿Sí? Me siento importante porque por primera vez puedo ponerle tareas a alguien. Así que, eh, por favor, háganme caso y hagan la tarea. Por favor. Si no, fracasé como profesor. No. Pero sí quiero que reflexionemos en esta semana sobre estas preguntas. Y cuando lo hagan, por favor, traten de hacerlo de una forma siendo ustedes mismos. ¿Sí? Quitando todo el filtro religioso que tenemos, todo el filtro cristiano y todo el bagaje previo que tenemos, sino en sus propias palabras. ¿Sí? En el año 712 se publicó un cuento muy conocido que habla sobre la historia de un joven muy pobre que a través de su tío, que era el hermano de su padre, que ya había fallecido, ¿sí? Este tío lo recluta para ir a buscar una lámpara que estaba en una cueva, ¿sí? Y la historia cuenta que toda persona que entraba en esa cueva, la cueva lo apresaba y se quedaba con él. Y lo que el tío de este chico estaba intentando hacer era conseguir esta lámpara, porque cuenta la historia que todo aquel que conseguía esta lámpara eh, conseguía a un mago que tenía que cumplir los deseos de aquella persona que poseía la lámpara. ¿Sí? Todos conocemos la historia, de la historia de Aladino o Aladino, ¿sí? Y la historia del mago y la lamparita. ¿Sí? Dice la historia que a través del mago y de la lámpara, Aladino se hizo sumamente rico, poderoso y se casó con la princesa y bla, bla, bla. ¿Sí? Todos conocemos la historia. Tengo más preguntas para ti. Pensando en Dios, pensando en cómo te relacionas con Dios tú hoy. ¿Estás esperando que Dios sea el genio de la lámpara que cumple tus deseos? Sí. Repito la pregunta. ¿Estás esperando que Dios sea el genio de la lámpara que cumple tus deseos? Otra pregunta. ¿Estás tú a servicio de Dios o esperas que Dios esté a servicio tuyo? ¿Sí? ¿Estás tú a servicio de Dios o esperas que Dios esté a servicio tuyo? Y la última pregunta es, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si al final de tu súplica y tu oración Dios no concede tu petición? ¿Sí? ¿Qué pasará si al final de tu súplica y tu oración Dios no concede tu petición? Sadrach, Mesach y Abednego lo tenían muy claro. Ellos se estaban relacionando con Dios
independientemente de lo que Dios podía hacer. Ellos se estaban relacionando con Dios y estaban adorando a Dios por lo que Dios era y por lo que Dios representaba. El hecho de que Dios pudiera salvarlos o no, no iba a cambiar en absoluto la decisión que ya habían tomado de servirle, de adorarle y de no inclinar sus corazones ante ningún otro Dios. Ellos estaban siguiendo a Dios por lo que era Dios, no por lo que Dios podría brindarles. La pregunta que yo nos hago en esta mañana a todos es, ¿por qué estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos buscando a Dios por lo que es Dios o estamos buscando a Dios por lo que Dios puede hacer por nosotros? ¿Sí? ¿Estoy buscando al Dios de la bendición o estoy buscando la bendición de Dios? Yo creo que todos, como cristianos responsables, tenemos que tener estas cosas muy claras, ¿sí? Porque lamentablemente es muy fácil caer en la religiosidad de simplemente venir aquí cada domingo, por Zoom o en persona, simplemente para cumplir con una parte de nuestra vida, para cumplir con nuestra conciencia, para cumplir con nuestra pequeña cápsula religiosa y pasar por alto que estamos sirviendo a un Dios vivo, que siente, a un Dios que está esperando de nosotros una adoración genuina, a un Dios que está esperando de nosotros una adoración viva cada día y no una mera repetición de oraciones vacías, eh, vanas, oraciones sin sentido. Dios está esperando de nosotros una oración genuina, una adoración viva, constante, cada día. Y si queremos ser cristianos emocionalmente maduros, tenemos que también tener definiciones de lo que creemos, de por qué lo creemos y cómo lo creemos. ¿Sí? Entonces, nos invito en este tiempo que podamos reflexionar en estas cosas. Yo no quiero alargarme más, pero sí quiero que pensemos en esto. ¿Sí? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y por qué le servimos? Amén. Oramos. ¿Sí? Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te damos gracias porque en tu palabra encontramos hermosos ejemplos de personas que te buscaban a ti por lo que tú eres. Y encontramos hermosos ejemplos y ejemplos apasionantes de personas que se atrevieron a desafiar las fuerzas de su entorno y las políticas de su entorno y las personas de poder de su entorno por el deseo de honrarte a ti, por el deseo de servirte a ti y por el deseo de que otros conozcan de que tú eres un Dios verdadero. Padre, yo te pido que en este tiempo tú nos des las fuerzas y nos des el querer como el hacer, Padre, para poder servirte a ti ante todas las cosas y para no buscarte a ti como un genio que puede responder y resolver todos nuestros problemas, sino buscarte a ti por lo que tú eres, Jesús. Ese Dios misericordioso, ese Dios de amor, ese Dios de bondad y todo lo que la Biblia nos dice de ti, Jesús. Ayúdanos en este tiempo a encontrar esas razones por las cuales servirte, independientemente de lo que la iglesia diga, independientemente de lo que la Biblia diga, independientemente de lo que la religión diga. ¿Quién eres tú para nosotros, Jesús? Gracias, Padre, porque tu mayor deseo es autorrevelarte a nosotros. Y te pido que te reveles a nuestras vidas en este tiempo, Jesús. También te pido que nos des un resto de domingo bendecido y que esta semana que inicia pueda ser una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de triunfo, Jesús, para cada uno de nosotros. En tu nombre, Padre Celestial. Amén.